El top 10 de esta semana está copado por históricos, pibes que la rompen toda y piden titularidad en Argentina, algunos que recuperaron el nivel después de flojas actuaciones. Está ausente Julián, hablan de él como el peor partido que ha tenido en el Atleti. Hablaremos de todo y más hoy en el Power Ranking. Bienvenidos al Power Ranking número 2 del semestre, porque vamos a repasar la actualidad de los argentinos durante el fin de semana. Y vamos a comenzar de una porque empezamos por el puesto número 10, donde hay un Valerdi que últimamente se posiciona como uno de los centrales de la selección argentina y lo viene haciendo bastante bien. De hecho, en este partido, más allá de algunos errores de su compañero, su compatriota, ahora te voy a estar contando sobre eso en un ratito, los ausentes y los que no rindieron tanto para estar. Fue el más destacado de la defensa, Valerdi, 4 despejes, no perdió un solo duelo en todo el partido, 6 de 6, impecable. Además, erró apenas 5 de los 97 pases que intentó y los 5 fueron intentos en largo, envíos en largo, que puede ser su falla, pero también es un elogio, no arriesga por demás. Es un central fiable, confiable, así que buena tarea este fin de semana. Vamos a ir al puesto número 9, que tiene que ver con Nehuen Pérez. Hizo su mejor partido en por lo menos un año, porque Nehuen Pérez estaba pasando una muy mala actualidad desde que llegó a Porto. Pronto al llegar fue expulsado por primera vez en mucho tiempo, acumulaba malos niveles, el equipo portugués tampoco ayudaba porque de la mano de Anselmi jugaba muy mal, esto es cierto, batió varios récords negativos, pero Nehuen Pérez volvió a jugar bien y lo hizo frente a Casa Pia en Liga Portuguesa. Sí, es un equipo flojo, yo lo estaba viendo y decía, che, este conjunto rival es amateur, es bastante endeble, pero de todas maneras Nehuen Pérez rindió bien. Tampoco perdió un duelo, igual que Valerdi en todo el encuentro. Lo más importante en un central es no perder duelos, andar bien en eso, así que impecable. Hasta se dio el lujo de marcar de cara al área rival porque tuvo su gol, por supuesto. El puesto número 8 va a ser para Enzo Fernández, que está en un rol bastante diferente en Chelsea. Este fin de semana jugaron contra West Ham, un equipo que se comió no solo una goleada, sino un dominio absolutamente abrumador por parte de Chelsea. Y Enzo no es más organizador, no es más 5, dejó de ser ese jugador que veíamos en Qatar 2022 y hoy en día hay que valorarlo por lo que hace en ataque, porque básicamente es un mediapunta ofensivo con incidencia en la creación de jugadas ofensivas, por lo cual lo tenemos que valorar por cómo llega al área y por cómo ataca. Y este fin de semana tuvo una, no falló, convirtió su gol en el 5-1 frente a West Ham y además generó algunos pases que podrían haber derivado en más ocasiones. Buen partido, pero de vuelta. Lamentablemente el rol de Enzo hoy con Maresca, el cual el futbolista está muy contento, le permite llegar más al gol, tener más asistencias, pero su dominio de juego pasa de tener 100 pases por partido a solo 10-15, por lo cual vemos menos de Enzo Fernández, aunque él está feliz y por eso lo bancamos, está en el puesto número 8. El puesto número 7 va a ser para Thiago Almada, que este fin de semana baja, por eso ahí van a ver remarcado que baja respecto al ranking anterior, porque fue top 3, pero tuvo un buen primer tiempo, principalmente. Salió al minuto 70 en la segunda mitad, generó algunas de las ocasiones más claras del Atlético de Madrid y que tuvo muchas dificultades durante el inicio de temporada. De hecho, es el peor inicio de curso de la era Simeone. Ganaron apenas uno de los 6 puntos con los que iniciaron. Me encanta Thiago Almada, arranca como enganche, como organizador, es de lo que más destaca. De todas formas no estuvo tan fino y por eso lo bajo en las posiciones, no compite tan alto. ¿Por qué? Porque, ponele, estuvo Sorloth en el área, un 9 de área y metió apenas 2 de 8 centros con efectividad. No anduvo tan fino en eso, no abasteció demasiado al delantero, no combinó demasiado bien con Julián durante este fin de semana, lamentablemente. Lo que generó fue él a pura gambeta, con remates, con algún que otro pase, pero están puestos bajos, aunque buen nivel. Repito, buen primer tiempo de Thiago Almada. El siguiente puesto va a ser para Maxi Perrone y acá vamos a cerrar porque vamos a hablar de Perrone y después te voy a contar quiénes no rindieron bien, quiénes jugaron mal, quiénes fueron los ausentes. Hay algunas sorpresas también y después vamos al top 5 que todos la rompieron. Maxi Perrone completó un buen partido como 5, un dominio pero abrumador frente a Lazio, de un Como que
fue muy alentado en la grada, que invirtió mucha guita para poder ilusionar en la competencia, que la mano de Cesc Fábregas se convierte en una de las atracciones de la liga italiana. Yo recomiendo ver al Como porque es un equipo recontra divertido, es muy entretenido verlo, la gente festejaba y sí, el 5 dinamiza el juego, acelera cuando debe acelerar, organiza perfecto, se ubica bien. En ese doble 5 Maxi Perrone lo hace espectacular y se posiciona como uno de los apellidos que pueden ir al próximo Mundial de 2026. Porque es tenido en cuenta por Scaloni, porque es parte del top 10. Y Scaloni dice, che, si es parte del top 10 yo lo voy a convocar. Por supuesto que dice eso. Entre los que no rindieron durante este fin de semana o no les alcanzó, mejor dicho, para estar en el top 10, porque hay de todo, tenés a Dibu, que recibió un gol en la derrota de este fin de semana, apenas una tapada en el encuentro. Molina ingresó apenas 15 minutos con el Atlético de Madrid. Giuliano Simeone, a ver, me gustó su desgaste, su sacrificio. Como siempre es un jugador en el que podés confiar que te va a correr los 90 minutos y va a andar bien. Pero no sé si llega cansado a la definición, no sé si él tiene problemas técnicos, pero tuvo 3 jugadas claras, una al palo, las otras 2 a la mierda. Lamentablemente Giuliano Simeone debe mejorar esa faceta si va a seguir siendo extremo, porque es bueno en todo lo que es el recorrido sobre la banda, el ayudar a sus compañeros a tener una opción de descarga, pero cuando llega al área es básicamente yo, entonces es difícil así. Julián, para algunos analistas, fue el peor partido en el Atleti. Y no te digo que coincido, porque me parece muy dura la determinación, pero no fue un buen partido. No participó como en otras veces, se lo vio hasta incómodo al lado de Sorloth, que este sí convirtió, pero Julián, bueno, estaba algo incómodo en el área, por lo menos, cuanto menos. Rulli tuvo de todo, tuvo ruleadas y tuvo grandes atajadas. El primer gol del París, el equipo rival del Olympique de Marsella, no es responsabilidad de él porque es imposible atajar, es un bombazo. En el 2-2 tiene un error Rulli en la salida, piensa que el rival está en offside, sale mal, después se manda un cagadón que por poco, por milagro, no termina en el 3-2 del rival. Al final Olympique de Marsella termina ganando por una gran actuación de Aubameyang, pero Rulli tuvo de todo en este partido. Foyt jugó 45 minutos correctos, después salió para darle descanso. Villarreal iba ganando 4-0, así que dijeron vamos a sacar a los titulares. Montiel entró un ratito en River, un equipo que presentó un mix de titulares y suplentes. Montiel tuvo altos y bajos porque ingresó, River mejoró, él convirtió un gol, pero también tiene una desatención defensiva muy típica de él en este año. Es raro el 2025 de Montiel, porque Montiel no solía fallar defensivamente y en este año yo no sé si por falta de atención, falta de concentración, yo no sé, pero últimamente tiene errores que son garrafales. Por ejemplo, el 1-1 de Lanús comienza en una jugada con una desatención de él. Y es un problema porque termina en gol agónico del rival para poder empatar. Bien Alan Varela frente a Casa Pía, repito, un equipo débil, pero comandó bien la mitad de la cancha, no complicaron demasiado y hasta casi convierte si no fuese porque el palo lo evitó. Otamendi estuvo cerca de meterse al top 10. Sí, tuvo algún error, empezó mal los 20 primeros minutos, pero en Benfica él destaca. Tuvo 16 acciones defensivas, ganó 7 de sus 12 duelos, erró apenas 2 de 70 pases. Todo fue anulando a la ofensiva rival, en gran parte gracias a su tarea, y encima después se dio el lujo de festejar espectacular con Prestiani levantándolo a cuestas. Tené cuidado, tené cuidado, imagínate si se le caía, espectacular. Buen partido de Barrenechea en ese encuentro, hace que el equipo tenga otra dinámica, avanza, aporta mucha en ofensiva, en defensa anda bien, esto es cierto, anda muy bien, hay que reconocérselo, es buenísimo su paso por Benfica, su adaptación es muy buena. Barco ingresó un ratito en Racing de Estrasburgo, que había presentado un mix de titulares y suplentes porque habían jugado hace poco. Barco entró en una suerte de stopper por izquierda, le costó mucho, estuvo incómodo. Tagliafico jugó apenas 15 minutos en Lyon. Yo no sé si esto tiene que ver con que perdió la titularidad tras renovar su contrato o qué, pero el rol me preocupa. Buen partido de Carboni en Genoa, generando ocasiones, acelerando, buscando peligro, me encanta. De Paul jugó un ratito en Inter Miami porque Mascherano había presentado también un equipo de suplentes, pero ingresó, asistió con un buen centro. El partido terminó en empate gracias a él y a
su compañero, así que espectacular. Debutó Etcheverry en Bayer Leverkusen, jugó apenas 5 minutitos, no hay mucho que destacar. Paredes tuvo un gran partido ante Banfield, uno de los equipos más débiles de la liga local, pero de todas maneras, a ver, Boca no tenía nada para agrandarse con nadie, hace rato venía jugando muy mal, la peor racha de toda su historia, y gracias a Paredes va encontrando el estilo, la manera. Es quien lidera, 114 toques tuvo en el partido, imagínate que todas las pelotas pasan por él. Cada pase tiene un sentido, está muy bien, se lo nota bien y no es una competencia fácil, al menos para los mediocampistas, porque en la liga local apenas agarras la pelota tenés a 3 tipos al lado para acharte. Y Paredes sortea eso, pasa bien la pelota y es uno de los líderes de este Boca que está en levantada con 2 victorias consecutivas. En Roma, Bolonia, Castro entró un ratito por la lesión de Immobile, no destacó. Dybala volvió a jugar y en apenas 15 minutos mostró toda su artillería, porque casi convierte con un remate apenas ingresado, asistió en varias ocasiones, anduvo espectacular en solo 15 minutos, fue de lo mejorcito que pudimos ver en un partido algo chato. Soule jugó bien, de hecho lo iba a poner en el top 10, pero me parece que más allá de exigir constantemente en banda derecha, le faltó un puntito de prestación, ¿no? Una asistencia, algún golcito, un momento ofensivo en donde podamos decir, che, Matías Soule debe meterse sí o sí por encima de los que están. Este fin de semana no pasó. Mastantuono debutó como titular en Real Madrid, las pidió todas, tuvo personalidad, jugó de titular, pero no exageremos, no nos comamos el chamullo de la prensa española, por favor. Fue poco lo que hizo. Si destacamos esto, ¿qué va a pasar el día que haga 2 goles? Yo vi a muchos muy metidos con que había tenido un rendimiento increíble. No, jugó correcto, anduvo bien, pero intentó gambetear 5 veces, no pasó en una, no marcó, no asistió, no metió un centro, no logró meter un pase en largo. Todo esto te lo digo con datos, o sea, literalmente no tuvo nada de eso. Si elogiamos a Mastantuono por este partido, ¿qué nos queda más adelante? Paciencia. Nico González ingresó 10 minutos en la Juventus. Ángel Correa marcó el primer gol de Tigres ante Mazatlán este fin de semana. Tuvo 6 remates, erró pocos pases, anduvo bien. Hablan de él muy positivamente, como que le está marcando una superioridad en la liga mexicana. Y vamos con el último, que es Castellanos, que anduvo flojísimo contra el Como. Los ausentes de este fin de semana son estos que ves en pantalla. Para pasar rápidamente al top 5, te cuento que los primeros 4 son los que estuvieron en el banco sin ingresar. Después tenés algunos que no fueron convocados por diferentes razones. Bonanote va a ser vendido, Garnacho también, Acuña descansó, Troilo recién llegó a Parma y Beltrán fue limpiado en Fiorentina, así que veremos qué pasa. El resto, molestias físicas, lesiones. El único que está en una lesión prolongada de recuperación larga es Licha Martínez. El resto son molestias físicas y Nico Domínguez ya está entrando en la última etapa de su recuperación. Lo Mónaco no jugó porque este fin de semana Independiente no lo hizo. Vamos al top 5. El primero de los que voy a hablar es uno que recupera su nivel y es Senesi, porque estuvo impecable en este inicio de temporada. Volvió a jugar 11 despejes, 14 acciones defensivas totales. No tuvo demasiado duelo que disputar, pero su tarea fue increíble. No generó faltas, sacó algunas pelotas como las que ves en pantalla, en donde impecable, con mucha precisión, siempre a la pelota. Impecable ante Wolves, me encantó su partido. Fue el futbolista que más pases precisos tuvo en el encuentro y es un momento clave porque Senesi no venía jugando, era suplente en Bournemouth y esta temporada volvió a la titularidad. El siguiente puesto va a ser para uno de mis jugadores preferidos del fin de semana, que fue Gio Lo Celso, que la rompió toda. Fue el mejor jugador del partido en Betis. Recordemos, se lesionó Isco, jugador que ocupaba su rol, su posición como líder en ofensiva, media punta por el centro. Lo Celso ocupa esa posición y jugó muy bien. Le dedicó su gol. Su elegancia contrasta con el gol, que fue muy de 9, muy de estar parado en el lugar justo, pero le dedica su gol y después sí tiene elegancia en otro tipo de jugadas, porque 2 remates, genera 5 ocasiones claras de peligro, algunos pases espectaculares como por ejemplo ese tacazo que casi termina en definición rival, un centro suyo casi termina en gol, impecable. Gran partido de Betis este fin de semana, pero puntualmente de Lo Celso. Y el top 3 va a arrancar con Cuti Romero, que tuvo una gran actuación este finde contra Manchester City.
Avísenme si Haaland ya salió de su bolsillo porque la rompió toda. Cuti no lo dejó salir hasta el vestuario. Ganó 4 de 5 duelos, tuvo 10 acciones defensivas, erró muy poco, pero su tarea en ubicación, marca, quite, papito, una barbaridad de Cuti Romero. Un pero, los cambios de frente, esos envíos de largo, le costó. Pero el resto, impecable. El número 2 va a ser Lautaro Martínez, que tuvo 2 etapas en el partido que lo reflejan al 100%. En el primer tiempo leí algunas críticas y la realidad es que si vos ves el partido con Torino, el que manejó gran parte de la ofensiva en ese primer tiempo fue Lautaro Martínez. Es un tipo que se paró como una suerte de organizador y hacía jugar al resto. En la segunda mitad, ya esos que criticaban empezaron a decir, no, che, está jugando bien. Claro, metió gol y asistencia, pero el fútbol no es solo los goles y asistencias, hay más. Y en este caso Lautaro Martínez se define por ser un jugador, un 9, que participa mucho en la creación ofensiva. Por eso fue, para mí, la gran figura del Inter en este 5-0 del fin de semana. La rompió. Pero el mejor jugador del finde fue Nico Paz, sin lugar a dudas. La rompió, pero por demás, posiblemente uno de los mejores 3 partidos de su carrera. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo sí, lo pongo en el 1. Marcó un golazo, pero golazo de tiro libre. Asistió de muy buena manera, que es casi, te diré, un 70% del gol, porque él recibe la pelota, gira, hace un control espectacular, mete un pase entre líneas rompiendo la defensa para que su compañero marque. La rompió, un animal brillante en la creación, la rompió toda. Gran partido de Nico Paz. Así termina el top 10. Decime vos en comentarios si estás de acuerdo. Hoy te veo a la noche a las 19:30, 20 horas de Argentina en un debate que va a tener una parte en donde voy a estar solo, pero también va a venir Fabri. Así que vamos a charlar con Fabri Uruguayo sobre la actualidad de las selecciones sudamericanas y nos vemos en apenas unas horas con mucho más.